¿Cuál es el pan que nosotros habíamos visto? A las personas que les estaba mencionando, yo soy el pan de vida. ¿Qué les estaba hablando? En el Antiguo Testamento aparece un pan que Dios les dio cuando ellos estaban en el desierto. Ese pan era el maná. Pero aquí Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida. Así dice, ¿no? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando Jesús siguió hablando con ellos, les dijo, el que come, era necesario comer de ese pan. Y dijo, el que come mi carne, bebe mi sangre. Las personas dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién puede recibir esta palabra? ¿Cómo así que vamos a tener que comer de él? ¿Así vamos a tener que comer? Porque en modo natural nuestra vista nos muestra de esa manera, como si fuera solo algo físico. Pero se refiere el que participa de la muerte de él. A eso es que se refería. Hay religiones donde dicen que el vino se convierte en sangre. Así dicen cosas así, pero no se trata de comer físicamente. En modo natural las personas piensan así, que es comer físicamente, ¿no? Jesús dijo, cuando dio la última cena a sus discípulos, que hiciéramos eso que él hizo, de darle el pan a los discípulos y de darles el vino, dijo que hicieran eso en conmemoración de lo que le iba a suceder. Y explicó, ese es el cuerpo que por vosotros es partido, ese es mi cuerpo. Les dio el pan. Pues cuando uno muerde el pan, uno lo tritura, ¿no? Dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y cuando dio la copa, dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Pero no se está refiriendo a algo físico, a que cuando uno come va a comer sangre, va a comer carne, no se refiere a eso, a la carne de nuestro Señor Jesucristo, no. Se refiere es participar de lo que Él experimentó, de lo que Él vino a hacer, de su obra. Él vino a morir porque por nuestros pecados. A eso vino a morir. Las mismas personas que hacen como un rito y dicen a las personas, es que aquí se está comiendo la sangre, aquí se está comiendo su cuerpo. Las personas cuando lo hacen de esta manera no están entendiendo la obra que Él hizo. Y son personas que cantan una canción que dice, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo dicen, ¿no? Lo cantan ese es un versículo que aparece en la Biblia y las personas lo cantan. Y sí, en Juan capítulo 1 versículo 29, cuando Juan el Bautista ya había sido bautizado, al día siguiente Juan el Bautista lo vio y le dijo a sus discípulos, miren, señalando a Jesús, miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para que el pecado fuera quitado, cuando miramos el Antiguo Testamento, cuando se hacía ofrenda por el pecado, ¿qué era necesario? La paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Todas las personas estaban en sus quehaceres y no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo en el atrio. Pero en el atrio el sacerdote imponía manos sobre la ofrenda, sobre ese animalito, y los pecados de todo el mundo pasaban a esa ofrenda. Pero como la paga del pecado es muerte, ¿qué tenía que suceder con ese animalito? Tenía que morir. Entonces ese animalito era sacrificado. Cuando ese animalito era sacrificado, la paga por el pecado de todo el pueblo, de todos los que estaban allá haciendo otras cosas, algunos estaban cazando, otros estaban recogiendo leña, otros estaban cocinando, independiente de lo que estuvieran haciendo, ya el sacerdote impuso manos sobre el animalito y el pecado pasó a ese animalito. Lo mismo pasó con nuestro Señor Jesucristo. Como Él es el Cordero de Dios, el verdadero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era necesario que alguien impusiera manos sobre nuestro Señor Jesucristo, para que los pecados de toda la humanidad pasaran a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces cuando a las personas les decimos, ¿tú crees que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Solo hay dos respuestas. Hay personas que nos dicen que no, con muchas palabras. Si el pecado hubiera sido quitado, entonces, si empiezan a hablar así con lógica. Entonces esa persona nos está contestando, no creo que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otras personas nos han dicho, sí, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado, pero lo dicen como de una manera poética. Y les decimos, bueno, si tú crees que Él quitó el pecado del mundo, tú estás en el mundo. Se dice que entonces tú no puedes pecar. En la Biblia hay versículos de las personas que no pueden pecar. Y le digo a esa persona, entonces tú eres de esos que la Biblia dice que no pueden pecar.
porque tú crees que Jesús quitó el pecado del mundo. Y lo niegan. En ese momento dicen, bueno, una cosa es que Él lo quitó, pero nosotros todavía. Mientras estemos en este cuerpo, todavía. Así dicen. El apóstol Pablo dijo, ya no soy yo. Quienes dicen de esta manera cogen Romanos 7 algunos versículos, pero no tienen en cuenta que el apóstol Pablo dice, ya no soy yo quien hace aquello. Por eso en la Biblia aparece que el apóstol Pablo no podía pecar. Es más, él dijo en Filipenses 3:15, todos los que somos perfectos. Así dice él. Esto que estoy contando no se suele enseñar, no se enseña a las que se conocen como iglesias, eso que les estoy explicando. Cuando Jesús recibió la imposición de manos de Juan el Bautista, aunque nosotros no habíamos nacido, no estábamos en esa época, pero ¿qué dice? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado de toda la humanidad pasó a nuestro Señor Jesucristo. Cuando hago esa pregunta, es la pregunta que se queda sin respuesta. Cuando alguien nos habla de alguna cosa doctrinal, a esa persona le pregunto, ¿sabes en qué momento pasaron los pecados de toda la humanidad, Jesús? No saben. Y algunas personas incluso dicen que son de la cultura que entregó a Jesús. Y dicen, yo soy de esa religión porque nosotros hablamos hebreo, se expresan así. Y les digo, si tú fueras de esa religión, tú sabrías qué significa Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ah, pero entonces, ¿quién impuso manos sobre Jesús? Hubo alguien que estaba con Jesús. Jesús le dijo, Jesús llegó a donde esa persona para ser bautizado. Y esa persona le dijo, no, 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 no. Yo soy el que necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué hizo esa persona? Cogió a nuestro Señor Jesucristo, lo sumergió en agua y lo sacó del agua. Era necesario eso, era necesario esa imposición de manos, sumergir y sacar del agua. ¿Quién hizo eso? Aunque nosotros estábamos haciendo otras cosas, nosotros ni siquiera habíamos nacido. Otras personas en esa época estaban haciendo, alrededor del mundo, habían personas que estaban haciendo muchas cosas diferentes. No sabían lo que estaba haciendo con nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese momento los pecados de toda la humanidad pasaron a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando leemos Levítico, cuando el sacerdote imponía manos sobre el animalito? Los pecados de todo el pueblo de Israel que estaban haciendo, ellos no se daban cuenta, no era, visiblemente no era. Ellos no se daban cuenta, pero cuando nuestro Señor Jesucristo pasaba las manos, ¿qué pasaba? Ese animalito tenía que morir. Entonces, después de que nuestro Señor Jesucristo Juan el Bautista lo bautizó, ¿qué tenía que hacer nuestro Señor Jesucristo? Si ya Él cargó el pecado de todos nosotros, Él tenía que morir. Por eso Él fue a la cruz. Él murió y derramó su sangre. ¿Por qué? Si leemos Levítico, se derramaba la sangre ¿para qué? Para remisión de los pecados. Entonces nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre. ¿Para qué? Con su sangre nos compró. La remisión es ser comprado. Fuimos comprados por precio de sangre. Él en la cruz pagó el precio de nuestra muerte. Pagó el precio de la condenación que nosotros merecíamos. Porque nosotros estábamos muertos, como dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Pero Jesús cargó sobre él el pecado de todos nosotros y pagó el precio que se tenía que pagar, la muerte. Espero, esto que acabo de decir, sé que no se suele enseñar, sé que la mayoría de las personas no lo conocía, espero que esto que has escuchado el día de hoy lo valores. Esto no te lo van a decir en ninguna otra parte, pero ahorita que tú lo has escuchado, este es el Evangelio. Ya tú sabes que fuiste libre del pecado. Si lo puedes creer, eso ya no está en mis manos. Solo te lo puedo transmitir de lo que está escrito en la palabra. Si tú lo logras creer a lo que está escrito en la palabra, no en un hombre. No crean en los seres humanos, no crean en mí, no crean en sus pastores, no crean en ustedes mismos. Crean 100% en la palabra de Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. ¿Cuántas personas ignoran lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? No tienen idea, no tienen conocimiento de por qué fue crucificado, por qué derramó su sangre, por qué le tuvieron que latigar, desconocen exactamente que todo eso que él experimentó era la paga de nuestros pecados. Las personas en modo natural dicen lo contrario a la obra que hizo Jesús. Lo contrario es decir, todos somos pecadores. Entonces, ¿Jesús a qué vino? Padre, permite que las personas meditando sobre lo que hoy han escuchado puedan ser libres de la condenación, libres del pecado. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días estamos compartiendo a la hora en punto. En ese momento son así 12. Así por 10 minutos estamos compartiendo. En ese caso pues son 12 minutos. Y dándole 12 minutos siempre estamos empezando la misma hora. Por 10 minutos tú escuchas un versículo. Sobre ese versículo meditamos qué es lo que quiere decir. Nos vemos esta noche. Esta noche también vamos a compartir dentro de 14 horas. A esta hora súmenle 14. A esa hora estamos compartiendo. Nos vemos. Chao.